Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos hablan claramente sobre el ayuno. Los tres grandes temas al inicio de la Cuaresma son la oración, el ayuno y la limosna. Y es así como en la primera parte de la Cuaresma las lecturas nos irán hablando repetidamente sobre estos tres temas. Hoy, el ayuno. En la primera lectura se nos dice que a Dios no le agrada los ayunos que no son genuinos. Y es que existe un peligro en el ayunar, en el hacer todo tipo de sacrificios personales. Los hacemos con una intención muchas veces religiosa, una intención de autodominio, una intención de acercarnos a Dios y de purificarnos de los pecados. Pero este esfuerzo se llama esfuerzo ascético, es decir, aquellos esfuerzos, sacrificios que nosotros voluntariamente realizamos para acercarnos a Dios y desprendernos de lo malo. Y eso está bien en principio, sin embargo tiene un peligro, y es que puede secretamente ir metiendo en nuestro corazón cierto orgullo, cierta sensación de que somos nosotros más santos, de que nosotros podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Y eso es un engaño. Y a veces incluso los sacrificios personales y los ayunos pueden luego ocultar otras actitudes de egoísmo y más bien hacernos unas personas que se sienten cercanas a Dios individualmente, pero que se alejan del prójimo. Una religiosidad llena, sí, de rezos, de intimismos, de lecturas y de prácticas de unión con Dios, pero que se olvida del prójimo. Y obviamente eso no es genuino, eso no es una verdadera espiritualidad. Es un peligro real y lo hace notar sobre todo la primera lectura. Entonces es por eso que el Señor nos insiste en un ayuno que nos una al prójimo. De hecho, el sentido cristiano del ayuno incluye el ahorrar lo que yo no como para darlo a quien no tiene de comer. Y por tanto, aquí se nos hace un listado que dice así: el ayuno que yo quiero, dice el Señor, es abrir prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todas las ataduras, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al desnudo, no cerrarte a tu propia carne, es decir, al prójimo, que es como tu propio cuerpo. Y es así como en el Evangelio a Jesús le preguntan por qué él y sus discípulos no ayunan. No los consideraban suficientemente religiosos porque no los veían ayunando, a diferencia de Juan el Bautista y los fariseos. Entonces Jesús enseña que en primer lugar lo importante es la unión con Dios y la unión con Cristo, con Él mismo. Y por eso dicen: mis discípulos ahora no ayunan porque yo estoy con ellos, están unidos a mí. Sin embargo, también dice Jesús que sí habrá ayuno en el cristianismo. Y dice: días vendrán en que se les quitará el novio y entonces ahí sí que ayunarán. Y eso se refiere, ese quitarles el novio, se refiere a la pasión en el momento de la muerte de Cristo. Ahí será necesario unirse a la pasión de Cristo a través del ayuno, pero de un ayuno que sea unión con Cristo, unión con su pasión, y ese es el ayuno que no nos llena de orgullos y de falsos misticismos, sino que es el ayuno que de verdad nos hace sentir como nuestro sacrificio no es nada en comparación con el sacrificio del amor de Cristo en la cruz. Y entonces esto nos lleva a aprender
del sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio liberador, como decía la primera lectura, que libera a los oprimidos, que da de comer al hambriento, porque Cristo se hizo pan para dar alimento, dar vida a su pueblo. Bueno, pues nosotros, contemplando la pasión de Cristo, nos hacemos alimento para los demás y nos entregamos al prójimo. De manera que es ese el ayuno que el Señor quiere, un ayuno unido a su pasión para que nos lleve a amar al prójimo y no un ayuno intimista que nos encierra en una religiosidad egoísta y falsamente mística, pero que nos aleja de los demás. Que así sea.